Sin más preámbulos, vamos a pedir la dirección de Dios en esta noche para que al abrir su palabra sea Dios el que nos lleve y nos dirija a toda verdad. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta hora. Señor bendito, sabemos que usted es un Dios de misericordia, un Dios grande, todopoderoso. Usted es el alfa y la omega, el principio y el fin. Señor bendito, y en esta hora queremos invitarlo a nuestra reunión, que podamos disfrutar de su presencia, de su compañía. Le damos derecho legal a usted, a sus santos ángeles, para que hagan vallado de protección sobre cada hogar aquí representado, y también derecho legal a su Espíritu Santo, para que sea su Espíritu que nos unja y nos dirija a toda verdad. Señor, que todo lo que vayamos a hablar hoy sea acorde con su voluntad y que podamos sentir, Señor, que usted toma control de este estudio de la Biblia. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar con un pequeño repaso. Estudiamos en el tema 1 cómo explota la guerra en el cielo entre dos personajes, el creador Cristo Jesús y la criatura, el ángel bello, el lucero de la mañana, un ángel que era perfecto, sabio, hermoso, músico, querubín, que protegía con sus alas en el monte del testimonio los 10 mandamientos de la santa ley de Dios que está en el cielo. Este ángel quería ser igual a Dios y para eso tenía que quitar la ley de Dios, porque mientras la ley de Dios estuviera vigente, él no podía reinar, porque la ley de Dios tiene un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que este ángel se dedicó a convencer, a hacer proselitismo en medio del cielo y logró convencer a una tercera parte de los ángeles del cielo y se convierte en el primer pecador del universo. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí tenemos el primer infractor de la santa y la eterna y la justa ley de Dios. Este ángel lo que merecía era su destrucción, porque Romanos capítulo 6 y el versículo 23 nos dice: la paga del pecado es muerte. O sea, la paga por quebrantar los mandamientos de Dios es la muerte. Pues bien, el Señor Jesús hizo algo impensado y en vez de destruirlo, porque era muy nuevo el concepto, los ángeles que nunca habían pecado y los seres vivos de otros planetas no entendían la magnitud ni las consecuencias de lo que Satanás, que es el nombre que adopta ahora Satán como enemigo de Dios, hizo en el cielo. Él pecó en el cielo, pero el Señor Jesús, en vez de destruirlo, lo echa del cielo por primera vez. ¿Qué hizo esto? Que la guerra que explotó en el cielo ahora explota en la tierra. Y eso fue lo que vimos la semana anterior. En la semana anterior vimos cómo explota la guerra en la tierra y cómo Adán y Eva se hacen pecadores. Los mismos pecados que cometió Satanás en el cielo los comete Adán y Eva. Codiciaron ser igual a Dios. Y aquí vemos cómo explota la guerra en la tierra. Pero ahora el Señor Jesús hace un movimiento estratégico. La paga del pecado es muerte. Entonces el Señor Jesús le dice a Adán: mira, quiero que tomes ese cordero y lo sacrifiques. Y a Adán le toca imponer sus manos sobre el animal inocente, transferir su pecado y degollar al cordero, derramar su sangre, porque la paga del pecado es muerte. Y si no hay derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión o perdón del pecado. De las pieles de esos animales, el Señor Jesús los vistió, pero también da un mensaje profético y entra en la guerra en la tierra un tercer elemento, que es la mujer. Y ahora, dentro de unos estudios, nos vamos a dar cuenta de la importancia de lo que sucedió. Vamos a iniciar esta noche con Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Ese es nuestro primer estudio, lo vimos la semana anterior y lo vamos a ver. Dice así la palabra del Señor. Aquí el Señor Jesús le está hablando a Satanás. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Iba a haber una enemistad desde el mismo huerto del Edén entre la mujer y Satanás. En este caso, Satanás, recuerden que había tomado la forma o posesión de la serpiente. Y ahora Cristo le dice que va a haber enemistad entre Satanás y la mujer. Pero no queda ahí.
le dice, entre tu simiente. Y aquí la palabra simiente en hebreo viene del vocablo semen. Esto es muy interesante y aquí podríamos estudiar un montón, pero no podemos detenernos porque ahora va a haber una simiente de Satanás y la simiente suya. O sea, van a haber guerra, enemistad entre Satanás y la mujer, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y ahora Jesús le dice, la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza. En otras palabras, lo va a acabar con él y tú le herirás en el calcañar. Inmediatamente, Satanás entiende todo lo que está pasando, que en este momento Cristo Jesús se pone a él mismo como sustituto en vez del hombre y le dice a Satanás que él va a venir a la tierra a majar la cabeza de Satanás. En otras palabras, Satanás dice, con que Cristo viene. Y aquí comienza una batalla a través de todo el Antiguo Testamento, donde Satanás ve que se levanta la simiente de la mujer, de donde puede venir el ungido, el Mesías. Satanás trata de cortarlo. Vimos la semana anterior cómo lo hizo a través de Caín. Eso lo vimos en Génesis 4, porque en el Edén estaban dos leyes, la ley de Dios, los 10 mandamientos, que se conoce como la ley real o la ley de la libertad, y estaba una nueva ley que inicia con la muerte de los corderos. Es la ley de los sacrificios, la ley de los holocaustos, la ley de las ofrendas. También estudiamos la semana pasada que la ley de Dios no me puede salvar. El único propósito de la ley de Dios es decirme en dónde estoy fallando, cuál pecado estoy transgrediendo. Pero en cambio, la ley de las ceremonias, la ley de los sacrificios, me dice que es la que me da el perdón. Si yo aplico bien estas dos leyes, voy a obtener perdón. Y para esto lo leímos la semana pasada, lo que dice Levítico capítulo 4, y el versículo 20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Recuerden que la muerte del animal era la que expiaba el pecado. Yo no podía expiar el pecado con sandías o con piñas o con papayas o con bananos, no. Tiene que haber muerte y tiene que haber sangre, porque esto representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Si aplicaban bien la segunda ley, la ley ceremonial era la que le daba el perdón del pecado. ¿Por qué? Porque era todo una ceremonia que se componía de diferentes elementos. No solamente era muerte del animal, sangre, sino también que habían libaciones, tenían que tomar ciertas cosas, tenían que comer también. Y habían días especiales de fiesta, que todo esto representaba la muerte de Cristo en un futuro. Satanás lo entendió y a partir del mismo Edén empezó a perseguir a la simiente de la mujer. Pero aquí tenemos otro problema. Satanás se hace acreedor a un reino. El reino que el Señor Jesús le confirió a Adán en la creación, le dijo, y señorearás, serás señor sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. Y era el gobernador. Adán era el rey de la tierra. Ahora Adán, al caer en pecado, pierde el reino. Vean lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 16. Dice así la palabra del Eterno. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Adán pierde el reino porque se hace esclavo de Satanás. Vamos a otro versículo que lo dice más claro. Vamos al libro de Segunda de Pedro, casi llegando al libro de Apocalipsis. Segunda de Pedro, el capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 19. Dice así la palabra de Dios. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
En otras palabras, Adán fue vencido por Satanás y por lo tanto ahora Adán es esclavo de Satanás y esclavo del pecado. Miren lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 8. Estamos aplicando el principio bíblico un poquito aquí, otro poquito allá. San Juan capítulo 8 y el versículo número 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces aquí tenemos un escenario que se invierte. Toda la potestad, todo el señorío, todo el gobierno, toda la autoridad y el reino que Dios le dio a Adán, ahora se le confiere por derecho legal. Esa es una palabra que se habla muy poco. Quiero decirles que tengo un estudio completo sobre el derecho legal. No voy a ahondar en los conceptos. Si ustedes quieren, me pueden decir y con mucho gusto les mando el link. Lo tenemos en Facebook para que lo puedan ver. Un estudio completo sobre el derecho legal. Pero aquí vamos a ver algunos esbozos porque ahora por derecho legal Satanás se convierte en el nuevo rey y gobernante del planeta Tierra. Y aquí tenemos un problema. Ahora Satanás tiene dominio, tiene el señorío que se le confirió a Adán, ahora se le pasa a Satanás. Es el nuevo rey de la tierra, es el nuevo gobernador de la tierra. Si ustedes no están seguros de esto, se los vamos a demostrar. Vean qué interesante lo que sucede en Mateo capítulo número 4. Nos encontramos que Cristo fue al desierto y ayunó por 40 días y 40 noches. Una vez que termina su ayuno, Satanás en persona llega para tratar de hacer caer a Cristo. Vean lo que dice San Mateo 4 y el versículo 8. Es la segunda tentación. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, Mateo omite un detalle que sí lo menciona San Lucas. Aquí Satanás le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le ofrece dárselo a Cristo si Cristo se postra y lo adora. De todos modos es lo que siempre quiso, ser adorado igual que Dios. Pero miren qué interesante este mismo relato, pero contado por San Lucas. Vamos a San Lucas, el capítulo número 4, versículo 5, la misma segunda tentación, pero ahora visto desde la óptica de San Lucas. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pregunta de examen: ¿dónde le fue entregada la potestad de toda la tierra, todos sus reinos y toda su gloria? ¿Dónde? En el Edén. Cuando Satanás vence y engaña a Adán, Adán se hace esclavo de Satanás y esclavo del pecado, porque Adán y Eva se convierten en los primeros pecadores de este planeta. Satanás fue el primer pecador del universo y ahora Adán y Eva se convierten en los primeros pecadores, pero de este planeta, y toda la gloria y señorío y gobierno y reino que Jesús les confirió, ahora por derecho legal, ¿pasa a quién? Pasa a Satanás. Y esto trae un problema para el cielo. El problema que trae esto para el cielo es que ahora Satanás, como gobernante del planeta Tierra, tiene el derecho legal de poder representar a la Tierra en los concilios que se efectúan en el cielo. En otras palabras, ahora Satanás puede volver a entrar al cielo como rey de la Tierra. Vamos a ver esto. Esto se encuentra registrado en el libro de Job, capítulo número 1. Vamos al libro de Job. Dios respeta nuestro libre albedrío. Por eso es que esto del derecho legal se las trae, porque como Adán le cedió por derecho legal su reino al que lo venció, por derecho legal Satanás podía ir al cielo. Miren lo que dice Job, capítulo 1, versículo 6.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Noten, Satanás podía ir al cielo a los concilios. ¿Por qué? Porque iba representando el reino que tomó por derecho legal de Adán. Y miren el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Ando en mi finca supervisando mi terruño. La tierra es mía y la ando por toda la tierra, recorriéndola, supervisándola, porque es mía. Esto da un problema, porque la única forma, oigan bien, la única forma de arrebatar o de tomar de nuevo el control del planeta Tierra es por derecho legal. Y es aquí donde Satanás sabe que si llega el Mesías, él está en problemas, y por eso él empieza a seguir la ruta del Mesías por todo el Antiguo Testamento. Y vamos a avanzar un poquito, vamos al libro de San Mateo para que veamos algo muy interesante. En el capítulo 1 de San Mateo viene la genealogía de Jesucristo. Si ustedes se van a las genealogías bíblicas, se van a dar cuenta que nunca aparecen mujeres, siempre aparecen hombres, ¿verdad? Pero resulta que en la genealogía de Jesús aparecen 4 mujeres. Y lo más interesante es que son 4 mujeres gentiles, no son hebreas, son 4 mujeres paganas que aparecen en la genealogía del Señor Jesús y que están ahí por derecho legal. Voy a nombrarlas nada más. Capítulo 1. Viene Tamar, Rahab, que era prostituta y que era pagana, Ruth, que era moabita, que era pagana, y después viene la mujer de Urías el Eteo, que era Betsabé. Para que entendamos esto del derecho legal, vamos a tomar una de estas 4 mujeres y vamos a ver qué fue lo que hizo para poder aparecer en la genealogía del Señor Jesús por derecho legal. Vamos a escoger a Ruth. Vamos al libro de Ruth y vamos a ver lo que pasó con Ruth, porque a mí me llama mucho la atención. El derecho legal es más serio de lo que ustedes se imaginan, porque nosotros, por derecho legal, le podemos dar ingreso a nuestro hogar, a la presencia de Dios, o podemos estar dándole acceso en nuestro hogar a la presencia de Satanás. Bien, vamos al libro de Ruth. En el capítulo 1 de Ruth encontramos la historia de la familia de la suegra de Ruth. Vean qué interesante lo que dice Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Moab era una tierra pagana. Tenían muchos ídolos, muchos dioses. Dice que fue a Moab a morar él, su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Bueno, Satanás se dio cuenta que a través de Noemí y su esposo y sus hijos de Malón y Kelión, por ahí venía la descendencia del Mesías. Dice el versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, o sea, mujeres paganas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. O sea, los 2 hijos de Noemí se casaron con mujeres paganas que no conocían al Dios verdadero, sino que tenían otros dioses falsos. Y miren lo que sucede en el versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando allí la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. No tuvo nietos. Y entonces Satanás ahí dijo, aquí corté la simiente. Ya no pueden, porque por aquí venía la simiente. Por aquí va a venir el Mesías. Pero aquí, al matar al esposo y a sus 2 hijos al morir, queda sin oportunidad de nacer la simiente.
Voy a contar un poquito la historia, ustedes lo pueden leer después. La suegra le dijo a sus dos nueras, miren muchachas, ustedes están bonitas, tan jóvenes, devuélvanse para Moab, vuélvanse a casar. ¿Para qué me van a acompañar? No tiene sentido. Yo no puedo tener más hijos. Y si tuviera hijos, ustedes no los van a esperar para casarse con ellos. Entonces, devuélvanse. Entonces, una de las dos, Orfa, gracias, suegrita, y se devolvió para Moab. Pero ¿saben qué pasó con la otra mujer? Con Ruth. Y aquí hay un versículo épico. Vamos al 15. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ruth, no me acompañes. ¿Para qué vas a seguir conmigo? Ya mis hijos murieron. Tú eres joven, eres muy bonita. Devuélvete a tus dioses y a tus ídolos, a tu tierra. Y miren lo que dijo Ruth. Respondiendo Ruth dijo, no me ruegues que te deje. Versículo 16. Y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Y aquí viene una frase célebre. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y aquí Ruth, por el libre elección de su albedrío, decide adoptar al Dios de Israel como su Dios. Y vean qué interesante. Ella, a pesar de que era pagana, era moabita, cuando llega a la tierra de Israel, ahí conoce a un familiar de Noemí, se casa con él, con vos, y de ahí viene la simiente del Mesías. Por derecho legal, Ruth en la genealogía de Jesús, increíble. Todos los intentos que Satanás hizo por cortar el surgimiento de la simiente de la mujer no fueron exitosos, porque siempre por derecho legal hay 4 mujeres en la genealogía de Jesús. Vimos solo el caso de una, pero así pueden ustedes investigar a las otras 3. Bueno, ¿qué sucede? Que ahora llega el Mesías. Volvamos a Mateo, versículo 5, Mateo 1:5. Salmón engendró a Rahab de Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, del cual fue mujer de Urías. Y ahí viene, noten, de la unión de Ruth, ¿verdad? Y Boz sale Obed y después de ahí viene Isaí y ahí viene David. Y ahí viene la genealogía de donde viene el Mesías. Por derecho legal, la única forma de poder retomar el reino perdido en el Edén es por derecho legal. Y para eso tenía que venir Jesús como el segundo Adán. Primera de Corintios, capítulo 15. Hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta que vienen 4 mujeres gentiles en la genealogía de Jesús, pero es muy interesante porque nos habla del derecho legal. Dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos somos pecadores. En Adán todos fracasamos ante el pecado. En Adán somos esclavos de Satanás. En Adán estamos sin esperanza, en el primer Adán. Pero en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay poder. Y Cristo Jesús hace algo impensado. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, venía un Adán postrero. Y ese Adán postrero se llama Cristo Jesús. Vino a la tierra. Hay gente que cree que Cristo Jesús vino con poderes especiales. ¿Y vieron que eso no es así? ¿Tuvo poder Jesús? Sí, el mismo poder que podemos tener usted y yo si tenemos la relación que tuvo Cristo con su Padre. ¿Saben ustedes que Cristo pasaba las noches orando con Dios? Ayunaba. Tenía poder de Dios porque estaba conectado con su papá. Si nosotros queremos tener ese mismo poder que tuvo Cristo, tenemos que conectarnos.
Hay gente que cree que Cristo tenía poder porque era sobrenatural. Y voy a leer un versículo que está en la Biblia que a mí me para el pelo, la verdad. Está registrado en el libro de Hebreos, capítulo 5. Dice así la palabra del Eterno. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando era carne como nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la ¿qué? La obediencia. Recuerden que en las dos simientes, la simiente de la mujer obedece los mandamientos de Dios. La simiente del enemigo no obedece. La simiente del enemigo desobedece. La simiente de Satanás persigue, mata, es cruel. La simiente de Satanás causa dolor, es envidiosa, mentirosa. En cambio, la simiente de la mujer es pura, es santa. Y ahora Cristo Jesús llega a la tierra. Y cuando llega a la tierra, ¿qué hace Satanás? La quiere destruir. No lo vamos a tocar en la Biblia porque ustedes lo conocen. Pero cuando Cristo nace, vienen tres reyes que pasan por el palacio de Herodes y le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? Pues le traemos ofrendas, le traemos regalos. Y Herodes dice, ¿cómo? ¿Un rey? Si yo soy el rey. Y entonces Herodes dice, bueno, vayan y adoren al rey. Y cuando lo adoren, vuelvan por acá y me dicen dónde está para ir a adorarlo yo también. Bueno, los reyes magos vieron la malicia de Herodes y se fueron por otro lugar. Y entonces, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. La simiente de Satanás tratando de eliminar al Mesías que había nacido. Y ahora esto es importante porque cuando Cristo inicia, Cristo nunca pecó. En cambio, Adán pecó y Cristo, siendo hombre de carne y hueso, de sangre y hueso, Cristo aprendió a obedecer. ¿Por qué? Con súplicas, ruegos, con clamor y lágrimas. Al que podía librarlo de la muerte, a su padre, le clamó, le rogó, le lloró y aprendió a obedecer. Y cuando Cristo inicia su ministerio, Satanás ya lo tiene referenciado. Y les voy a decir una cosa, Satanás no quería matar a Cristo. Satanás lo que quería era que Cristo pecara, porque si Cristo pecaba, se acababa todo. Ahora Cristo vino como el postrer Adán a tomar el reino por derecho legal. Recordemos que los ángeles del cielo que no pecaron y los seres vivos de otros planetas, y no estoy hablando de los ovnis, eso es otro estudio que vamos a ver más adelante, los seres vivos de otros planetas no sabían lo que era el pecado, no entendían la magnitud del pecado. El pecado es terrible. El pecado es rebelarse contra la autoridad expresa del gobierno del Dios eterno. El pecado es transgredir sus mandamientos y la única paga que hay para pecar, para el pecado, es la muerte. Por eso Cristo Jesús decide sustituir al hombre, tomar el lugar del hombre y pagar con su vida la paga del pecado. Ahora, Cristo inicia su ministerio terrenal. Cristo Jesús fue perseguido, fue malinterpretado, fue juzgado, fue todo lo que ustedes ni se imaginan, lo padeció Cristo Jesús en la tierra. Satanás lo único que necesitaba era que Cristo cometiera una pequeña falta, un pequeño pecado para poder tomar control y que se estableciera su reino para siempre. O sea, la misión de Cristo era misión suicida al planeta Tierra. Hay un versículo que dice que Jesús vino a buscar y a salvar la oveja perdida. ¿Saben? La oveja perdida se llama planeta Tierra y el Señor Jesús vino en una misión suicida a rescatarnos y a libertarnos de la esclavitud de Satanás y del dominio del enemigo y a libertarnos y perdonarnos del pecado por derecho legal para que todos los que querramos creer en Cristo podamos tener acceso a la vida eterna. Ahí viene un versículo épico, San Juan 3:16. De memoria, debemos saber este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene la parte final.
Satanás logra tomar cautivo al Señor Jesucristo. Quiero decirles que Cristo fue tomado cautivo un jueves por la noche. Normalmente el Sanedrín judaico nunca sesionaba en fiestas y de noche. Esto era algo atípico completamente. Pues bien, Cristo fue tomado preso un jueves por la noche, llevado al Sanedrín, y hubo una situación complicada. Tanto es así que lo llevaron el viernes 14 de Nisan ante Pilato. Pilato simplemente, cuando entrevista a Jesús, se da cuenta que Jesús no es culpable, que es un hombre justo, inocente, un hombre bueno. Pero saben, aquí entran espíritus y potestades en una acción desastrosa para tratar de acabar con Cristo Jesús. Y entonces Pilato, que era un pretor romano, era un juez, era administrador, pero era pretor, era encargado de impartir justicia. Pilato se encuentra con Jesús y aquí pasa un incidente que me llama la atención. Está registrado en San Mateo capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás, dice la tradición, esto no está en la Biblia, era un hombre alto, corpulento, pero era terrible, era ladrón, asesino, maldiciente, y Barrabás estaba condenado a morir esa mañana. Pues resulta que Pilato, cuando entrevista a Jesús, dice, bueno, Jesús es un hombre bueno y Barrabás es un maluco, es un hombre que merece la muerte. Y entonces se le ocurre la magnífica idea a Pilato de poner a Barrabás y a Jesús para que el pueblo escogiera a quien querían que sacrificaran. Versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato no era ningún tonto. Pilato tenía el poder político para poder libertar a Jesús. Pilato sabía en sus foros más internos que Jesús era inocente. Pilato se le ocurrió la idea de que al poner a los dos, como Barrabás era malo, había matado y había hecho muchos crímenes, pues la gente hubiera preferido la muerte de Barrabás. Pero miren lo que sucede en el versículo 19. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hasta la misma mujer le dice, mira, Pilato, ¿cómo se te ocurre? Por favor, Pilato, suelta a ese hombre porque he pasado una noche fatal, he tenido pesadillas y no tengo, es un hombre justo y no quiero que tenga nada que ver con él. Suéltalo. Barrabás era el que merecía la muerte y Satanás era el padre de envidia. Aquí los judíos por envidia habían entregado a Jesús delante del poder político. ¿Por qué? Porque eran esclavos en el Imperio Romano, porque no tenían el poder de poder ejecutar sentencia de muerte, tenía que venir de la autoridad política que reinaba, que era el Imperio Romano. Y aquí hasta la misma mujer le dice a Pilato, no tengas nada que ver con esto. Ahora, algo interesante que nos encontramos acá. Vamos a ir al libro de San Lucas en el capítulo 23. Vamos a hacer una marquita. Ahorita nos devolvemos a Mateo. Lucas capítulo 23. Vamos a ver lo que pasó con Barrabás. Versículo 13. Lucas 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Versículo 16. Vea lo que quería hacer Pilato. Le soltaré pues después de castigarle. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición de la ciudad y por un homicidio. De versículo 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez,
Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Aquí en 3 ocasiones, Pilato tenía la autoridad y el poder para soltar a Jesús. Pilato quería soltar a Jesús. Pilato sabía que había envidia en el arresto de Jesús. Pilato les pone un criminal que era Barrabás en vez de Jesús. La mujer de Pilato le dice, mira, Pilato, no te metas con este justo porque he tenido pesadillas, suéltalo. Y ustedes conocen la historia. Pilato se lava las manos y da la sentencia de muerte para el Señor Jesucristo. Ahora, antes de soltar para que ejecutara la muerte, Pilato lo mandó a flagelar, a que le dieran 40-1 latigazos. Pusieron a Jesús totalmente con su espalda descubierta en un cepo, y un soldado romano especialista en este tipo de castigo tenía una cuerda con diferentes hebras, digámoslo así. Tenía al final, dentro de cada hebra, habían bolitas de bronce con garfios, y este soldado tenía una práctica especial y él lanzaba con toda su fuerza la mano, y cuando iba a golpear hacía un quiebre de muñeca para que se insertaran los garfios en la piel del Señor Jesucristo, y jalaba, y de esa forma prácticamente despedazó, flageló completamente la espalda del Señor Jesús. Noten, ¿por qué esto tan extremo? ¿Por qué esto tan fuerte? Porque Satanás no quería la muerte de Jesús. Satanás quería que Jesús simplemente dijera, basta. ¿Saben? Si Jesús hubiera dicho basta, ángeles del cielo hubieran bajado y lo hubieran rescatado. Y Satanás lo que quería era eso, que Jesús dijera, hasta aquí, no aguanto más. Le flagelaron la espalda al Señor Jesús. Después de eso, le clavaron una corona de espinas en su sien, le pusieron una bolsa en su cara y empezaron a bofetearlo. Y le decían, dinos quién fue, dinos quién fue. Le escupieron su rostro. Morir en una cruz era algo ignominioso, era algo terrible. Las personas que eran condenadas a morir en una cruz tenían una sesión unos días antes con el ebanista, porque de acuerdo a la contextura y al peso del condenado a morir, de esa forma tenía que ser hecha la cruz. Como Barrabás, dice la tradición, era un hombre más corpulento, más alto, más fuerte que Jesús. No hubo tiempo de preparar una cruz de acuerdo a la contextura física del Señor Jesús. Y aquí algo importante, Jesús tuvo que cargar la cruz que estaba preparada para Barrabás. Quiero hacerles una pregunta en esta hora. ¿A quién creen ustedes que representa Barrabás en esta historia? Barrabás, oigan bien, yo voy a contestar por ustedes. Barrabás, yo quiero que ustedes contesten lo que yo voy a decir. Lo digan, esa es de las pocas veces que podemos ser egoístas en la Biblia. Barrabás me representa. ¿A quién representa Barrabás? Dígalo. Barrabás me representa a mí. El que merecía morir no era Cristo, era yo. El que merecía recibir ese castigo espantoso no era Cristo, soy yo. El que merecía cargar la cruz no era Cristo, era yo. Y Cristo Jesús cargó la cruz mía, o sea, la cruz de Barrabás. Ustedes conocen la historia. 3 veces cayó ante el peso de la cruz. Tenía su espalda molida, totalmente flagelada en carne viva, y no aguantó el peso de la cruz. Tuvieron que decirle a otra persona que la cargara. Cuando llegaron al Gólgota, pusieron a Cristo sobre esa cruz. Los pintores pintan la crucifixión con Cristo usando como un cobertor, un taparrabo, pero Cristo murió completamente desnudo, era vergonzoso. Y saben, no sé si ustedes han visto los clavos que usan para las líneas de ferrocarril. Son clavos de aproximadamente 32 centímetros cuadrados, que comienzan con una punta más fina y se van haciendo de un grosor hasta de 2 centímetros. Esos fueron los clavos que utilizaron para clavar las manos
y los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me imagino Satanás alentando ya a la multitud. Satanás estaba expectante. Él lo que quería era que Cristo se arrepintiera de lo que estaba padeciendo. Pero saben, Cristo tenía algo muy claro. Y es un amor que ni usted y yo podemos entender. Es el amor ágape de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue clavado salvajemente a ese madero, a ese leño, a esa cruz. Y después de que fue clavado sus pies y sus manos, levantaron la cruz en el centro, porque también hubo otros condenados a morir. Habían 2 ladrones que estaban a su lado. Y saben, Cristo estaba padeciendo un dolor. Empezó a derramar gotas de sangre. Cuando Cristo sintió sed y pidió agua para tomar, lo que le pusieron en su boca fue una esponja con vinagre. Si ustedes dicen, pero ¿por qué hubo tanta tortura, tanta maldad? Porque el que está detrás de esto es Satanás. Y todo el universo, ¿saben? Los ángeles del cielo querían venir a rescatar a su comandante, a su Dios, a su creador. Tuvieron que pararlos. Los seres vivos de otros planetas estaban viendo atónitos al creador del universo flagelado en una cruz, muriendo de una forma terrible en medio de 2 ladrones y del escarnio, de las burlas de la gente. Volvamos a San Mateo. San Mateo, el capítulo 27. Dice en el versículo 45, desde la hora sexta, o sea, desde las 12 mediodía, en la Biblia comienza a las 6 de la mañana, es la hora primera, y la hora duodécima es a las 6 de la tarde. Entonces ustedes cuentan desde las 6 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la hora sexta son las 12 mediodía. Desde las 12 mediodía, dice aquí el versículo 45, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. La misma naturaleza se resistía a ver a su creador morir desnudo en medio de 2 ladrones, cargando en él mi pecado. Yo quiero que usted conteste, ¿cuál pecado estaba cargando el Señor Jesús? Conteste, mi pecado, mis pecados. En el libro de Isaías, esto lo leímos la semana pasada, pero vamos a dar una repasadita. En el libro de Isaías, el capítulo 53, ya estaba profetizado todo esto que iba a vivir el Señor Jesucristo. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Noten, Cristo Jesús en la cruz del Calvario está haciendo expiación por mis pecados, por tus pecados, por los pecados de todo el mundo. Sin nunca haber pecado, vino como hombre, aprendió obediencia a través de los ruegos, de las súplicas, del llanto, y por amor a usted y por amor a mí, está haciéndose pecado, literalmente, en una cruz para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento, en la cruz del Calvario, Cristo se hizo pecado literalmente en esa cruz para podernos perdonar a nosotros. Quiero que vean esta escena de Cristo llevando todos nuestros pecados con lo que dice Mateo capítulo 27. Miren lo que pasa en Mateo 27 ahora. No pierdan la escena de Isaías 53. Literalmente, Jehová puso en Cristo Jesús los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta hoy. Y miren lo que dice aquí.
Versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde, cerca de la hora novena, versículo 46 de Mateo, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben? Hubo un momento, y esto es muy solemne, donde el Padre no resistió más y el Padre quita la mirada de lo que está sucediendo. Y en ese momento, Cristo sintió que estaba desamparado y solo. Y Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, porque esto que estaba sucediendo era algo inaudito. Los ángeles del cielo estaban enervados. Los seres vivos de otros planetas estaban atónitos a lo que estaba a punto de suceder. Versículo 48, al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. El escarnio de la gente, las burlas, alentados por un poder satánico en contra del Hijo de Dios. En este momento, dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, este es el momento que se cumple la profecía de Génesis 3:15. En este momento, Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, le maja la cabeza a la serpiente. ¿Saben? Hubo un terremoto que sacude la tierra. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, como una mano visible, porque a las 3 de la tarde de ese día, del viernes 14 de Nisan, que murió Cristo, se iba a sacrificar el Cordero de Pascua. Era una fiesta, de eso vamos a hablar más adelante, las fiestas solemnes de Jehová. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de Pascua. Y a las 3 en punto, de acuerdo a la liturgia de la fiesta, tenía que sacrificarse el Cordero Pascual. Pero aquí a las 3 en punto, cuando Cristo muere, se rompe el velo del santuario en la tierra. Y miren lo que sucede, versículo 51, se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, hubo un terremoto en ese momento, no pudieron sacrificar el Cordero Pascual. Y pongan una marquita en Mateo y vámonos para Primera de Corintios 5:7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo Jesús muere el día, el mes y la hora exacta en que se sacrificaba el Cordero de Pascua y se convierte en el sacrificio pascual por nosotros. A partir de este momento queda abolida una de las dos leyes. ¿Recuerdan que hablamos de dos leyes la semana pasada? Está la ley de Dios, que se conoce como la ley de libertad o la ley real, y está la ley de los sacrificios y de las ofrendas. La próxima semana vamos a hacer un pequeño estudio, pequeñito, para poder continuar, de cuáles eran las diferencias entre las dos leyes. Voy a decir nada más una. La ley de Dios fue escrita por Dios con su propio dedo. La ley de los sacrificios fue escrita en un libro por Moisés. La ley de Dios estaba dentro del arca del pacto. La ley de Dios, escrita por Dios dentro del arca del pacto. La ley de Moisés de los sacrificios estaba en un libro, un rollo, a un costado del arca. En este momento queda abolida la ley de las ceremonias, porque Cristo, que es nuestra Pascua, murió por nosotros. Y ahora, a partir de este momento, ya no tenemos que ir a buscar un cordero, poner las manos sobre él y sacrificarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente buscar la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos redime de todos nuestros pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ya no tenemos que ir a buscar y a quemar el cordero y a untar la sangre en el santuario. Eso quedó abolido. Ahora Cristo Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Satanás quedó derrotado en su propio terreno. Cristo Jesús resucita de la muerte 3 días después. Para los judíos, una fracción del día se toma como un día. Cristo muere el viernes a las 3 de la tarde. El sábado estuvo en la tumba y amanecer domingo, primer día de la semana, Cristo resucita. Y cuando Cristo resucita, vence a la muerte. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabían ustedes que Cristo no resucitó solo? Eso lo vamos a dejar para el estudio de las fiestas solemnes. Cristo resucita con un grupo de personas que estaban muertas, y esos son como los primeros frutos de una gran resurrección que acontecerá cuando Cristo retome o regrese por segunda vez a la tierra. Dice Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 51. He aquí os digo un misterio. Primera de Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. En otras palabras, Cristo Jesús nos liberta del pecado, nos liberta de la esclavitud, nos liberta de las garras de Satanás y ahora se convierte en el rey de la tierra nuevamente. Por derecho legal, Satanás podía estar en el cielo antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario porque él representaba a Adán. Pero ahora que Cristo Jesús resucita de la muerte y asciende al cielo, ¿qué creen que sucede con Satanás cuando Cristo llega ahora por derecho legal como el rey del planeta perdido, como el rey del planeta Tierra? ¿Qué creen ustedes que sucede? Terminamos nuestro estudio en esta noche en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12. Apocalipsis 12, versículo 7. Por eso este versículo se llaman versículos apostelesmáticos que tienen doble cumplimiento. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. Y miren lo que dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Y cómo se le llama? La serpiente antigua. ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? Porque fue el animal que él personificó en el Edén. Noten, aquí está hablando de la segunda echada del cielo de Satanás. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Imagínense lo que es tener a ese bicho por 4000 años ahí molestando en el cielo. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos
y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y aquí entra la estrategia final de Satanás desde el año 31, que Cristo ascendió y lo echaron del cielo, hasta hoy. Ya Satanás sabe que le queda poco tiempo. Ya él sabe que está derrotado. Ya él sabe que el reino no es de él, ahora es de Jesucristo. Pero ahora él quiere llevarse la mayor cantidad de personas entre los pies. Y para eso, él tiene 4 estrategias para el tiempo del fin. ¿Saben ustedes que una de las estrategias es el surgimiento de un anticristo? ¿Saben ustedes que viene un anticristo en la Biblia? Pero lo más importante, ¿saben ustedes que ya está en la tierra? Tiene nombre y apellidos. ¿Quiere usted saber quién es el anticristo? Que es el primer elemento en la estrategia de Satanás contra los hijos de Dios en la tierra. Si usted quiere saberlo, no puede perderse el estudio de la próxima semana. La próxima semana vamos a iniciar en aguas más profundas de la palabra de Dios. Vamos a iniciar una línea que se conoce como la línea del no retorno. De eso les voy a hablar la próxima semana. Bien, es importante reconocer a Cristo Jesús como nuestro único Salvador personal. Si usted, amigo que me escuchas, nunca ha aceptado a Cristo como su único Salvador personal y quiere hacerlo en esta noche, yo voy a tener una oración especial. Si usted ya lo aceptó, igual, la puede tener también. Y yo voy a orar y hay una parte donde nada más yo lo voy a indicar y usted va a repetir lo que yo voy a orar. Así como estamos, inclinemos el rostro para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, damos honra y gloria a su nombre hoy y siempre, porque en esta noche entendemos un poquito ese amor tan grande que usted ha tenido con nosotros, permitiendo que viniera su Hijo Jesucristo a pagar la deuda del pecado. Y en esta noche yo quiero decir lo siguiente, repitan después de mí, yo, diga su nombre, yo, Jorge Bonilla, acepto al Señor Jesucristo como mi único Salvador personal y lo reconozco como mi Dios y Salvador. Y ante Él, y solo ante Él, doblaré mis rodillas, hoy y siempre. Gracias, Señor, porque hay personas que en esta noche lo han aceptado a usted como el único Salvador. Gracias, Señor, por su presencia en este estudio. Gracias, Señor, por la presencia y la protección de sus santos ángeles. Gracias, Señor, por la unción de su Espíritu Santo. Y ahora que, Señor, que seguimos en las actividades, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda hoy y siempre. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.